Quería empezar diciéndoles cómo andan. Y aunque es un poco informal, este saludo expresa cómo caminamos, cómo estamos. Y la Biblia nos invita a poder andar en el libro de Efesios como es digno del Señor. No como en otros tiempos, los gentiles, les escribía Pablo a los Efesios, que andaban en mentira. Dice así, Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y al final del capítulo 5, en medio del capítulo 5 nos exhorta a hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesús. Esta mañana queremos cantar himnos, salmos y cánticos espirituales. Y vamos a empezar cantando cánticos espirituales, coritos que a lo mejor han conocido algunos quizá desde su niñez y que en esta mañana vamos a cantar para el Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavó. Fue ahí por lo vi a Jesús y para siempre yo seré. La mirada de fe, la mirada Salmo 150. En la mañana leíamos el Salmo 1 y cantaremos ahora el Salmo 150. Qué bonito iniciar este día pensando en aquel varón que es prosperado porque está junto a corrientes de agua. Que ese varón, a pesar de las crisis en su vida y de todas las dificultades que vemos en los Salmos, puede terminar alabando a Dios por sus proezas, por la grandeza de su nombre. Alabadle de todas maneras, con todos los instrumentos, y que todo lo que respira alabe a Jehová.
Ah, pero qué diferencia. Si no, no gritamos. Mientras van pasando nuestros niños a sus lugares, vamos abriendo la palabra de Dios en Juan capítulo 2. ¿Me acompañan? Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 12. Juan capítulo 2, versículo 12 al 25. Les voy a pedir que se pongan en pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Juan capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, guíanos a través de tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Muy bien. El título de la predicación de hoy es Lecciones para sus discípulos. Ese es el título de esta mañana. Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Lecciones para sus discípulos. Permíteme presentarte esta mañana la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es una de las lecciones más importantes que has aprendido en tu vida hasta este momento? ¿Cuál es una de las lecciones más importantes que has aprendido en tu vida hasta este momento? Sé que hay muchas, espero ya existan muchas, pero escoge una y piensa esto. ¿Cuál es una de esas lecciones más importantes que yo he aprendido en mi vida hasta este momento? Algunos de entre nosotros se ponen más prácticos en responder a esta pregunta. Y de pronto una de las lecciones es nunca acariciar a un perro ajeno. Otros dicen no gastar más de lo que gano, ¿no? Otros podrían decir, bueno, no comer comidas extrañas. Entonces hay algunos que se ponen prácticos, bueno, esta es una gran lección que aprendí. Hay otros que se ponen más reflexivos y de pronto dicen, he aprendido a prepararme para el futuro en tal circunstancia o en tal cosa. Otros dicen, he aprendido a escoger buenas amistades de tal manera, de tal forma. Hay otros que dicen, bueno, aprendí la lección de hablar cosas profundas con mis hijos. ¿Okay? Algunos somos más reflexivos, otros somos más prácticos. Y también seguramente consideras cuestiones espirituales. Y de pronto vienen a nuestra mente alguna lección espiritual que el Señor nos ha dado hasta este momento de nuestra vida. Permíteme compartirte una de las lecciones más importantes que yo he aprendido en mi vida y es mi tiempo sirviendo, cuando Dios me dio la oportunidad de estar sirviendo en el lugar donde yo nací, junto a mi tío y pastor, que les he compartido mucho. En ese tiempo
La verdad es que Dios fue enseñándome cosas muy especiales para mi vida y una de las lecciones más importantes que yo aprendí y que sigo aprendiendo es lo esencial de la humildad para el líder dentro de la iglesia. Lo esencial que es la humildad. Y por ejemplo, pensaba en esto y me respondía a esta pregunta, ¿cómo fue esa lección? Por ejemplo, he aprendido que la teoría no te hace un pastor. He aprendido que la razón no te da el derecho. He aprendido que la preparación no te da la autoridad. Y también he aprendido que la arrogancia siempre se hace evidente. Lo esencial de la humildad en el líder espiritual. Esa es una de las lecciones que, por ejemplo, yo he aprendido. Y seguramente Dios también a ti te ha enseñado grandes lecciones. Ahora hay muchas lecciones que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Lecciones prácticas, lecciones importantes y también lecciones que son muy importantes. Ahora quiero llevarte a pensar hoy, ¿te imaginas las lecciones que aprendieron los discípulos cuando caminaron con el Hijo del Hombre? Cuando caminaron con Jesucristo. El valor de ese aprendizaje, el valor de esas palabras, el valor de las acciones que hacía el Señor y que todos podían ver. Hoy vamos a hablar de eso, de esas lecciones. Y quiero llevarte a los pasajes y que entendamos juntos que lo que vamos a ver aquí son lecciones que aprendió Juan, que aprendió Pedro, que aprendieron todos los demás discípulos al ver a su Señor Jesucristo. Cuando vamos ahí en el versículo 12 del capítulo 2 de Juan, nos damos cuenta cómo, ¿se acuerdan de pasajes anteriores? Los discípulos ya han decidido seguir ¿a quién? Seguir a Jesucristo. Ya le han dicho maestro. Y no es como nosotros lo entendemos. En ese momento maestro era una persona a la cual te comprometías tú a seguir, a imitar su vida, a escucharle, a vivir donde él vivía y a estar siempre cerca. En este momento recordamos entonces que los discípulos habían tomado el compromiso de seguir al Señor. Donde Él estuviera, ellos ahí estarían con Él. Fueron a una boda, ¿se acuerdan? Los pasajes anteriores. El pasaje de aquí, versículo 12, nos dice que cuando el Señor descendió a Capernaum, iban también ahí sus discípulos. Y que en Capernaum no se quedaron muchos días. Dice el pasaje 12 que después de la boda, después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí. ¿Quiénes? Ellos, junto con el Señor. ¿Cuántos días? No muchos días, es decir, pocos días. Y después de esos pocos días, versículo 13, dice ahí que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si subía Jesús a Jerusalén, ¿quién iban ahí? ¿Quiénes iban ahí con él? Sus discípulos. Junto con el Señor iban sus discípulos. Ahora, antes de comenzar en estos versículos, lo que normalmente pasa que cuando estudiamos los evangelios y vemos las referencias entre los evangelios, estas referencias, es decir, esto pasó en Marcos, esto pasó en Lucas, esto pasó en Mateo, esas referencias que se usan muchas veces nos ayudan a entender eventos que pasan en los evangelios. Pero esta vez no, ¿sí? Mira, date cuenta que ahí en el versículo 13, muchos de ustedes en su Biblia tienen arriba, entre paréntesis, los pasajes donde se repite esta escena. Y aparece ahí, por ejemplo, Mateo 21, 12 al 13, ¿es cierto? Aparece también Marcos 11, 15 al 18, ¿sí? Y también aparece Lucas 19, 45 al 46. Y si tú vas a esos pasajes, aparece lo mismo que vemos aquí, pero quiero decirte en esta mañana que no es el mismo evento. Aquí la referencia es equivocada. No es el mismo evento, este es otro evento. La mayoría de los estudiosos y de los que armonizan los evangelios consideran que esta purificación del templo que vamos a estudiar hoy no es la que señalan los demás evangelios, sino que es la primera de dos. La primera de dos. ¿Y por qué te digo esto? En primer lugar es que no armonizan cronológicamente.
No hay forma de armonizarlos cronológicamente. Y en segundo lugar, hay contenido específico tanto en esta como en la otra que no se repite. ¿Sí? Por eso lo leímos al principio. La segunda purificación del templo que el Señor lleva a cabo es cuando ya entró a Jerusalén en lo que conocemos como la entrada triunfal. Inmediatamente después de entrar y el pueblo recibirle, entra al templo y lo purifica. Y el suceso es similar a este, mas sin en cambio no es lo mismo. No es lo mismo. Son 2 veces que el Señor va a hacer esto que vemos en estos evangelios. Entonces, estamos en la primera ocasión donde el Señor purifica el templo. Después entonces lo va a volver a hacer cuando entra a Jerusalén para morir en la cruz. Y como te dije, lo que conocemos como la entrada triunfal. Entonces vamos ahí en el versículo 13 y nos dice, este versículo encierra la razón de por qué Jesús decide ir a Jerusalén, y dice aquí el versículo 13, que estaba ¿qué? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La razón de subir a Jerusalén, recuerden, esto de subir es como los judíos se expresaban cuando iban hacia Jerusalén. ¿Sí? Normalmente no importa en qué lugar estabas, cuando tú ibas a Jerusalén, los judíos siempre decían, subimos a Jerusalén. ¿Sí? Porque era ese lugar, era la capital del pueblo y era el lugar donde Dios había escogido adorarle a través del templo. Entonces, Jesús dijo, subimos a Jerusalén, y la razón aquí es por la Pascua de los judíos. Es decir, que en obediencia a lo que Dios había dicho ya en Éxodo capítulo 23, es que Jesucristo va a Jerusalén para observar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que seguían inmediatamente después de esta festividad. Ahora, déjame también decirte esto. Esta es la primera de las 3 Pascuas que se mencionan en el Evangelio de Juan. Cuando vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta que esta es la primera y que van a aparecer 2 veces más cuando el Señor Jesús celebra la Pascua. La Pascua, rápidamente, era una fiesta solemne en Israel en la que centenares de peregrinos iban a la capital desde todos los lugares de Galilea y de Judea. Era una fiesta principal entre los judíos y en esa fiesta recordaban de forma especial cómo Dios los había liberado de Egipto con su poder. También ellos admiraban en ese momento la muestra de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, y también en esa fiesta recordaban la liberación de la mortandad del ángel ahí en Éxodo por medio de la muerte de un cordero. ¿Sí? Esto involucraba este festejo. Recordaban la liberación de Dios, recordaban la fidelidad de Dios y recordaban también que por la vida de un cordero ellos habían sido librados de la muerte en el suceso de Éxodo. Entonces, ya este es el contexto de estos versículos. ¿Ok? Estos pasajes, y aquí vamos a comenzar con los puntos de la predicación, estos pasajes nos van a llevar a considerar 3 lecciones. 3 lecciones que aprendieron los discípulos acerca de Jesucristo. 3 lecciones en estos días, en Jerusalén, en el momento de esta fiesta. Vemos 3 lecciones. ¿Sí? Primera lección, lección a sus discípulos, también a nosotros. Primera lección, el celo del Señor. El celo del Señor. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y mira, aquí viene la primera lección, versículo 17.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La primera lección, se acordaron sus discípulos, el celo de tu casa me consume. Cuando el Señor sube a Jerusalén, encuentra una escena triste y lamentable en la capital de Israel, en el lugar específico de adoración a Dios. Ahora, recuerda que estamos hablando del Verbo de Dios. ¿Él sabía lo que iba a encontrar ahí en Jerusalén? Claro, no fue una sorpresa. El Señor tenía el propósito de, escucha esto, de enfrentar esta situación deliberadamente. También lo que Jesucristo encontró en el templo no fue nuevo y tampoco fue casual. Yo ponía acá, no es que justo en ese día había plaza, ¿no? Como algunas veces nos toca. No, esto era casual, esto era habitual. Sino esto que vemos aquí, en el templo, en el lugar que Dios había escogido para que su pueblo le adorara, esto que encuentra el Señor era una práctica habitual ya como parte del templo cuando se celebraba la Pascua. Algunos autores dicen, a lo largo de los años había establecido un sistema de alto interés alrededor del servicio del culto que había en el santuario. Durante la fiesta de la Pascua, escucha esto, la población de Jerusalén subía más o menos 250,000 varones. En esta fiesta, 250,000 varones. Josefo, un historiador judío, calcula la cantidad total de personas que subían a esta fiesta, aproximadamente 3 millones de personas, entre mujeres, hombres, familias, niños. 3 millones. Claro, el potencial para ganar dinero en el templo era asombroso, era asombroso. Esto es lo que Jesús veía cada año con él y su familia cuando iban al templo para celebrar la fiesta. No es la primera vez que Jesucristo veía esto. Cada año veía esto. ¿Sí? Es lo que Jesús veía cuando celebraba la fiesta para obedecer los sacrificios y glorificar a Dios. Este año, como todos los demás, este lugar no era ese lugar de adoración, sino que era un lugar de fraude vergonzoso, era una capilla para la codicia, era un santuario para ladrones, pero este año cambiaría todo. Allí estaban entonces. La escena es, ahí están los vendedores. ¿Qué vendían? Animales. Ahí estaban los animales. Ahí estaban los cambistas sentados. ¿Quiénes eran estos cambistas? Eran personas que cambiaban el dinero de los que venían de lejos a Jerusalén para que pudieran pagar el impuesto del templo. ¿Sí? Medio ciclo, así estaba establecido, a cambio de monedas que ellos traían. Lo que dijo el Señor, lo que hizo el Señor al expulsar a estos hombres es que claramente había un abuso en estos cambios. Mira, los judíos de 20 años en adelante debían pagar el impuesto anual del templo. Todos los varones a partir de 20 años debían pagar un impuesto, pero solo podían pagarlo usando monedas judías, ¿sí? Porque decían los judíos que ese era dinero puro. Entonces, ¿qué tenían que hacer con su dinero? Cambiarlo. De modo que los extranjeros tenían que cambiar sus divisas por una moneda que era aceptable. ¿Sí? Por eso están ahí, ¿quiénes? Los cambistas. ¿Sí? Los cambistas. Entonces, en medio de esto, ¿qué encuentra el Señor? Comercialización de la necesidad de la adoración. Eso es lo que encuentra. Gente comercializando con la adoración a Dios. Porque esto no es que era un mercado de animales, no. Se vendían los animales necesarios para el sacrificio. Se vendían palomas, se vendían bueyes, se vendían carneros, solamente no habían otros animales. Comercializaban con la adoración que Dios pedía. ¿Sí? Y también había un abuso monetario y usura por parte de estos hombres que eran los cambistas.
Ahora imagínate un poco esa escena. Me gusta mucho cómo lo explica MacArthur, porque dice aquí, el sonido de las alabanzas sinceras y de las oraciones fervientes se habían ahogado con el mugido de los bueyes, con el sonido de los bueyes, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, el regateo fuerte de los vendedores y de los clientes. Todo eso se había ahogado. Si alguien estaba ahí orando, no podía concentrarse. Si alguien iba a adorar a Dios, terminaba contaminada su mente, contaminaba su corazón. Si la gente había dispuesto una ofrenda a Dios, llegaba en este momento y veía cómo su ofrenda se disminuía, cómo gente abusaba de lo que llevaba, cómo gente no aceptaba sus sacrificios. Decía, no, ese animal no, tienes que comprar uno de los que se ofrecen aquí. Y oh sorpresa, después venía otro y le vendían el animal que le habían quitado al principio. Todo eso pasaba en este momento. Imagínate el tropiezo que era, la situación tan lamentable en la que se encontraba el pueblo adorando a su Dios. ¿Cuál es la decisión del Señor al ver todo esto? La decisión del Señor es echar a todos. Es echar a todos. Esta palabra echar no simplemente es así de, pues salte, mira, es que no estás, no, tiene que ver con fuerza. Tiene que ver con, no una violencia, vamos a ver, no es una violencia descontrolada, sino tiene que ver con pasión en hacer esto. El Señor no es que platicó con ellos si estaban de acuerdo o no de acuerdo en irse, sino que los echó. Los echó fuertemente, los echó con fuerza, les dijo salgan. ¿Y quiénes son los que tienen que salir? Vendedores, cambistas, hasta animales, todos tienen que salirse de ese momento. ¿Y cómo lo hace el Señor? Con un azote de cuerdas, seguramente cuerdas que se utilizaban para amarrar a los animales. Yo la verdad no lo he visto, pero no sé si ustedes ven esas series que salen del Señor Jesucristo o esas películas. Ahora no recuerdo la escena, pero así tiene que ser la escena, ¿no? En estos programas. No tienes que imaginarte, ya la televisión nos trae un poco de cómo hubiera sido ese momento. Y normalmente cómo señalan ahí al Señor, agarrando las cuerdas, todos descontrolados, saliendo. En ese momento el Señor tomando una decisión de echar a todos, esparciendo, literalmente desparramando las monedas, literalmente agarrándolas, desparramando, volcando las mesas de los cambistas, ¿sí? Y diciendo, mira ahí, me llama la atención ahí en el versículo 15, porque dice que haciendo un azote de cuerdas, echa fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparce, es decir, desparrama las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, ¿qué les dijo? Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, si tú vas al original, la palabra mercado ahí en griego es emporio, ¿sí? Literal, ¿sí? No hagan de la casa de mi padre un emporio, un mercado. Y en medio de esto entonces se dirige a los que vendían palomas y me llama la atención, decía, ¿por qué solo a los que vendían palomas y no a todos? Y me llama la atención, por eso cuando vimos la clase de hermenéutica con algunos hermanos, veíamos la importancia de los detalles. Esta censura y esta represión dice que fue hecha a los vendedores de palomas. Y esto se explica por la forma en que ellos se sentaban, diferente a los comerciantes. Ellos se sentaban en bancos más altos y normalmente en los mismos estaban las mismas palomas en las jaulas. La orden fue retirar eso. Algunos ven acá y los que defienden los animales dicen, no puede ser, el Señor no ve la prudencia del Señor, aún en medio de lo que está haciendo, que a los que tenían las palomas encerradas en jaulas, que les dice literalmente, quítenlo. Quítenlo. A los demás sí, no sé si les tocó las cuerdas, pero en medio de todo ese azote de cuerdas, en medio de todo ese levantamiento de mesas, en medio de ese desparrame de monedas, ve a los que venden palomas y les dice, ¿y esto? Retírenlo. Y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Esta reacción del Señor hacia lo que estaba pasando aquí es entender qué hizo pensar a los discípulos.
¿Qué hizo pensar a los discípulos? Versículo 17. Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Esto de acordarse habla acerca de traer a la memoria. Y me llamaba mucho la atención aquí, esta referencia es del Salmo 69. Ahí en el Salmo 69 aparece esto, porque por amor a ti, por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y aquí viene la parte que aparece aquí, porque me consumió el celo de tu casa. Porque me consumió el celo de tu casa. Y aquí, por ejemplo, es importante entender que esto del celo habla acerca de un fervor. Habla acerca de un fervor excesivo para hacer algo o para lograr algún fin. Este celo habla acerca de ese sentimiento de fervor. Y esto de consumir habla acerca de algo que ocupa toda tu atención. Es algo que ocupa todo tu tiempo. Fervorosamente estoy ocupado en eso que demanda todo de mí. Eso es lo que enredan, lo que quiere decir estas palabras. ¿Sí? El Señor, cuando actúa, los discípulos le ven actuando y ¿qué viene a su mente? Que el Señor no es que estaba usando una fuerza inapropiada, no es que el Señor estaba usando una fuerza sin propósito, no es que vieron ahí injusticia, no es que vieron algún tipo de exceso al actuar. ¿Qué es lo que vieron? A Dios actuando ¿en base a qué? A la palabra de Dios, en base al celo del Señor, en base a la palabra. Ellos ven a su Señor actuando y lo que viene a su mente es, como está escrito, el celo de tu casa me consume. Ellos, hubiera sido muy diferente, como está escrito, no sé, horrendas manos es caer, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, o Dios es un Dios de ira. No, ellos no ven eso, ellos ven a un Dios actuando y lo que piensan es, actúa de acuerdo a la palabra. Actúa de acuerdo a su celo. Jesús, que se había presentado antes glorioso por su poder, se manifiesta ahora como apasionado por la causa de Dios que le consume. Esto es, que esto que hace Jesús representa lo más importante en su vida. Lo más importante en su vida. Otro autor dice, la pasión resoluta de Jesús y el fervor inquebrantable quedaron claros para todos los que lo vieron. Su justa indignación, derivada de un compromiso absoluto con la santidad de Dios, reveló su naturaleza verdadera como juez de toda la tierra. Me pregunto yo, ¿por qué tantos años repitiéndose esta escena que el Señor Jesús está viendo aquí? ¿Dónde estaban los demás? ¿Por qué nadie había hecho algo? Algunos toleraban seguramente esto. Otros ya eran parte de este tipo de comercio. Y seguramente otros fueron perseguidos por tratar de reprender esta situación. Recuerda, era una práctica que ya se repetía años. Era regularizada por las autoridades. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista empezó a bautizar? ¿Quiénes fueron los primeros que fueron con Juan? Lo indagaron los líderes judíos. ¿Por qué? ¿Porque querían creer en Juan el Bautista? ¿Porque estaban interesados por aquel que venía como el Cordero de Dios? No. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían regularizar lo que Juan estaba haciendo. O sea, ¿se acuerdan que les dije que todo relacionado al templo, todo lo relacionado a la religión judía estaba todo controlado por estas autoridades? El pueblo estaba corrompido por el poder y por la hipocresía. Eso era Israel. Pero ante esto Jesús actúa. La falta de oposición por parte de todos, porque no hay nadie que lo detenga. Tal vez puede ser respondida por dos cosas. En primer lugar, por quién lo está haciendo. Y en segundo lugar, porque el pueblo ya estaba cansado. Me llama la atención que los romanos tampoco hacen nada. Ellos tenían una torre cerca del templo donde veían toda la situación que pasaba ahí, porque los judíos se caracterizaban por ser revolucionarios. Pero no hay nadie que detenga al Señor.
Y esto tal vez se debe a que el pueblo ya estaba cansado, los romanos estaban cansados de tanta corrupción que había aquí. Ahora basta con ver un poco la vida del Señor para poder observar que esto fue lo que distinguió al Señor en todo su ministerio. Era su fervor hacia su Padre. Mis hermanos, no solamente lo muestra aquí, lo muestra a lo largo de su vida. Lo que ocupaba la vida de nuestro Señor era su celo por su propia gloria, el celo por su Padre, el celo por cumplir el propósito por el cual Él vino al mundo. Eso era lo que ocupaba el tiempo, lo que ocupaba cada decisión que el Señor tomaba. Siempre vivió con fervor hacia su Padre. Esta es la primera lección para sus discípulos. Ahora, no menos de esto llenaba el corazón de su maestro. Y no es de extrañar que una y otra vez se presenta esto y ellos lo ven constantemente. Y tampoco es de extrañar que los discípulos van a repetir este mismo celo. Todos los discípulos, cuando el Señor ya no va a estar con ellos, su celo va a ser la gloria del Hijo de Dios. Absolutamente todos. Esto es la primera lección que los discípulos aprendieron. El celo del Señor. Y quiero ir aplicando cada punto. Y tal vez si tú vienes pensando ahora, hasta este momento, en esta mañana vemos esta lección y nos preguntamos, ¿qué tal está nuestro fervor hacia Dios y hacia lo que le pertenece a Él? ¿Qué tal está tu celo hacia Dios? ¿Qué tal está tu fervor hacia Dios? Hay un dicho argentino, no sé si aquí, a veces me confundo, no sé si existe allá y acá o en los dos lugares, que normalmente dice, ni en casa cómo andamos, ¿no? Y vemos esto y decimos, bueno, en casa cómo andamos, ¿y cómo está tu celo? ¿Y cómo está tu fervor? Hoy confesamos que la realidad es que nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, se divide muchas veces en tantas direcciones. En tantas direcciones. No es así nuestro Señor. Y pensaba y reflexionaba en esto y lo aplicaba de verdad a mi vida. Y pensaba que esto va más allá de venir a la iglesia el domingo. Esto va más allá de simplemente leer mi Biblia y hacer mi devocional. Esto va más allá de eso. Estamos hablando de fervor. Estamos hablando de pasión. No estamos hablando de cumplir. No estamos hablando de asistir. Estamos hablando de algo que realmente te consume, me consume. Estamos hablando de algo que realmente me preocupa y te preocupa. Algo que te apasiona. Nuevamente te hago la pregunta. Nuestro Señor nos mostró su celo por su gloria. El celo por su Padre. ¿Cómo está tu celo? ¿Cómo está tu fervor? ¿Cómo está? No pienses, por favor, en esas cosas que normalmente cumplimos. ¿Vive realmente apasionado por el Señor? ¿Vive realmente apasionado por el Señor? Y de no ser así, ¿estás luchando porque sea así? En mi examinación personal y meditando en estos versos, confieso que no pasé la prueba. No pasamos la prueba. Hay muchas cosas todavía que yo veo en mi propio corazón y que seguramente tú también ves en el tuyo. Esta fue la primera lección que Juan comparte en estos pasajes con sus lectores y con nosotros. Primera lección, el celo del Señor. Segunda lección, el control del Señor. El control del Señor, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo
y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, segunda lección, se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La segunda lección que veo acá y que quiero compartir es la lección del control del Señor. Los que se acercan al Señor para preguntarle acerca de lo que acaba de hacer, no son los comerciantes, no son los cambistas, sino ¿quiénes son? Dice aquí Juan, los judíos. Pero no se está refiriendo a los judíos como nación, sino que se está refiriendo a las autoridades judías. ¿Sí? Las autoridades se acercan al Señor. Es el mismo acercamiento que vimos con Juan el Bautista y le dicen, ¿no? Entonces le dicen acá, bueno, versículo 18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ahora date cuenta que no hay un diálogo. Si no hay una demanda imperativa, hay una orden de parte de estos líderes hacia el Señor sobre la autoridad por la cual Él hace estas cosas. No vienen a dialogar, vienen a darle una orden al Señor para que le digan, para que Él pueda decir con qué autoridad haces esto, qué señal nos muestras. Podemos decir en otras palabras a esta pregunta es, ¿quién tú eres para hacer esto? ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿O quién te lo autorizó? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la respuesta del Señor ante esta pregunta? Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. La respuesta del Señor es llevarlos a esperar la señal más grande que puede venir de los hombres. Responde Jesús de esta forma. Ellos no lo entienden. Interesante es que estas mismas palabras son las que toman los enemigos del Señor y las usan en el juicio antes de la cruz. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dicen del Señor? Él dijo que iba a destruir el templo. Acá no dice esto. Los pasajes dicen, ustedes destruirán el templo y ¿yo qué voy a hacer? Yo lo levantaré en 3 días. Son las mismas palabras entonces que usan sus enemigos, pero aquí lo que nos muestra Juan, versículo 21, es, mas él hablaba del templo ¿de qué? Él hablaba del templo de su cuerpo. Él no estaba hablando del templo físico. Ahora, esto que aquí pone Juan, no es que en ese momento lo vio Juan. No es que le dijo a los judíos, a ver, no sé lo que están pensando, pero él no se refiere al templo, ¿eh? Él se refiere a su cuerpo. No, él mientras está escribiendo su evangelio, está narrando este momento y cuando el Señor responde de esta forma y los judíos responden de esta forma, él pone este comentario. Él no estaba hablando del templo, sino de su cuerpo, ¿sí? De su cuerpo. Me gusta mucho acá pensar también, date cuenta que no hay una respuesta por parte del Señor a los hombres, o no se nos registra. Juan no nos dice si respondió a esto o les explicó mejor. Y me gustaba mucho porque dice acá, Jesús no desperdiciaba sus palabras en los que no querían oír. Es más, nunca habló para convencer al escéptico o convencer al que quería disentir. Sus palabras tenían el propósito de dividir a su público en 2 grupos, corazones receptivos o corazones endurecidos. Entendía que oírlo no era un proceso intelectual, sino era un cambio de voluntad. No se nos registra aquí qué es lo que el Señor responde a esto que estaban pensando los judíos. No hay más explicación por parte del Señor para ellos, o al menos Juan no lo registra. Pero lo que Juan registra es entonces esta segunda lección. Sus discípulos se acordaron de estas palabras dichas por el Señor. Él hablaba de su cuerpo y por tanto, dice ahí en el pasaje 22, cuando Él resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
¿Cuál es esta segunda lección que aprenden aquí los discípulos? La segunda lección es, el Señor tenía el control de todas las cosas. El Señor tenía el control de todo. Había una veracidad en sus palabras. Teníamos que confiar en lo que Él decía. Teníamos que confiar en lo que la Escritura decía de Él que pasaría. Todas las cosas se iban a cumplir porque Él tenía en su control absolutamente todo. Todo. La lección aprendida aquí y futura es que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y esto apunta claramente a la certeza de la Escritura y de las palabras de Jesús. Juan y los demás apóstoles podían vivir confiando en que la palabra de Dios se cumple. Se cumple. Todo eso que dijo el Señor, no lo entendían en ese momento. ¿Hasta cuándo lo entendieron? Hasta que resucitó de los muertos. Ahora, no va a ser la única vez que va a pasar esto. Hay muchas cosas que dijo el Señor que no entendían los discípulos. ¿Sí? Y lo entendieron en su momento, cuando resucitó, cuando les visitó, cuando Él explicaba. Pero cuando se cumplía y cuando lo entendían, ellos podían tener la certeza de que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Vamos a aplicar esto. Justo en la semana, en el grupo pequeño del miércoles, comentábamos que veíamos a lo largo de lo que estamos estudiando en el libro, compartíamos que la palabra de Dios tarde o temprano manifiesta su veracidad. La palabra de Dios tarde o temprano manifiesta su veracidad. ¿Por qué la palabra de Dios se va a cumplir? Porque es de Dios y porque Dios es soberano y porque Dios tiene el control de todas las cosas, de lo que para nosotros podría ser pequeño o grande. No importa lo que es para tu mente, Dios tiene el control de todo. Tan insignificante que no hay un pelo que caiga de tu cabeza sin el control de Dios. Tan así es esto que hablábamos el miércoles y decíamos cómo la palabra de Dios tarde o temprano muestra su veracidad. Ninguno de los que estamos aquí diría que la palabra de Dios se equivoca. ¿Alguno diría eso? Nadie diría eso. Pero no me vas a dejar mentir que muchas veces decidimos de forma opuesta a lo que decimos, a lo que vemos o a lo que estudiamos en la Escritura. Nadie de los que está aquí diría que la palabra de Dios se equivoca. Pero ¿cuántas veces decidimos opuesto a lo que la palabra de Dios dice? Vivimos, escucha esto, como si el control de Dios sobre las cosas es limitado. No lo decimos, pero muchas veces así vivimos. No creemos en la palabra, no creemos en que Dios tenga el control de las cosas y decidimos sin considerar la Escritura, decidimos fuera de la búsqueda de Dios a través de la oración y a pesar de que no lo mencionamos, vivimos de esta forma. Lo que los discípulos vieron es que realmente la palabra de Dios se iba a cumplir. Porque la segunda lección es que Dios tiene el control de todo. El control de todo. Y yo pensaba, por ejemplo, en aquellos jóvenes que deciden no escuchar a Dios. ¿Sabes qué va a pasar en los próximos años? Te vas a dar cuenta, joven, que la palabra de Dios se cumple. Y que tienes que tener cuidado, como dice el Salmo capítulo 1, con el camino de pecadores, con la silla de escarnecedores. Y que debes cuidar tus compañías. Y que el único que prospera en su vida es el que en la ley de Jehová medita de noche, de día y de noche. Y que realmente él va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Dios tiene el control de eso. Y van a pasar los años, joven, y te vas a dar cuenta que la palabra de Dios se cumple. Pensaba, por ejemplo, en los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios dejan a un lado la palabra de Dios y piensan que sin la sabiduría divina pueden corregir los temas que pasan en su matrimonio?
que sin la sabiduría divina puede ser un buen esposo o una buena esposa, o pensemos en la familia, puede ser un buen padre. No te preocupes, van a pasar los años y la Biblia se va a cumplir. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que para el padre y para la madre es tristeza en el corazón haber criado a un hijo necio. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y que si Jehová no guarda la ciudad, en vano ven a la guardia. Y no te preocupes, van a pasar los años y la palabra va a ser veraz. Y tú y yo nos vamos a equivocar. Pensaba, por ejemplo, en aquellas personas que se alejan del Señor, que se creen más sabias que Dios. Aquellas personas que dejan a un lado la Biblia y que piensan que la Biblia se equivoca, que pueden jugar con sus propios deseos, que pueden escoger hoy cosas que no son de Dios y al final terminan alejándose. Las circunstancias terminan hundiéndolos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Porque la palabra de Dios es veraz. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es verdad. Y si el Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, es verdad. Es verdad. Y el tiempo va a mostrar la veracidad de la Escritura. Pensaba en esta lección que tú y yo debemos aprender hoy. El Señor tiene el control de todas las cosas. Y tan así es que su palabra se va a cumplir en nuestra vida, de forma a tu mente pequeña y de forma amplia. Van a haber esos grandes eventos. El Señor regresará, seremos resucitados, reinaremos con el Señor, disfrutaremos de su presencia por toda la eternidad, aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Pero también se van a cumplir todas estas pequeñas cosas que he mencionado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz, es verdadera. Entonces los discípulos se acordaron que Jesús ya lo había dicho. Y entonces creyeron en la Escritura y en sus palabras. Tercera lección, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta tercera lección es la mirada del Señor. La mirada del Señor. No solo su celo, no solo el celo del Señor, no solo el control del Señor, sino que en estos versículos la tercera lección que los discípulos aprenden y que tú y yo debemos aprender en esta mañana es la mirada del Señor. La mirada del Señor. Cuando uno lee el versículo 23, uno podría decir, amén, gloria a Dios. Mira lo que dice ahí, que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Gloria a Dios, era el propósito de las señales. ¿Cuál era el propósito de las señales? Que creyeran en Él. Gloria a Dios, amén, que se está cumpliendo esto. Pero mira lo que dice en el versículo 24, porque no viene solo el versículo 23, y dice ahí, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Porque conocía a todos. Mucha gente confiaba en Dios, pero dice el pasaje que Jesús no confiaba en ellos. Muchos decían, yo confío en ti. ¿Y qué decía Jesús? Pero yo no confío. ¿Sí? Eso es la mirada del Señor, amada iglesia. Estas lecciones son hermosas para nuestra vida. Muchos en este momento, en la Pascua, creían en Jesús, decían, yo confío, yo creo. Pero el Señor
no se fiaba. El Señor no confiaba en ellos. Y la razón era porque Él conocía a todos. Él los conocía a todos. Y después agrega Juan que Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía qué, lo que había en el hombre. Él no necesitaba el testimonio de los hombres. Juan, me llama la atención acá, es que Juan no usa otra palabra para hablar de la fe de estas personas que creyeron. Yo esperaría, o uno esperaría que Juan use otras palabras para no confundir la fe, ¿no? Entonces uno diría, bueno, mucha gente creía en él. Usa otra palabra para que no la confundamos. No, es que el énfasis aquí no está en decir, mira, hay falsos hermanos. No, el énfasis aquí es, el Señor te está viendo. El Señor te conoce. Y Él no necesita ni tu testimonio ni el testimonio del que está a tu lado sentado, porque su mirada va más allá de tu mirada. Su mirada va más allá de lo que aún yo mismo pueda ver de mí. Eso es la tercera lección que los discípulos aprenden. El énfasis de Juan no es si debemos determinar si tal fe es falsa o si tal fe es verdadera, lo que dice aquí es que no hay forma de engañar la mirada del Señor. No hay forma. Él conoce a los hombres. ¿A cuántos? A todos. Él no tiene necesidad de nuestro testimonio. Pensaba yo en lo práctico que es esto dentro de la iglesia. Ahora voy a hacer un paréntesis más adelante. Tengo que hacer un paréntesis. Pero Él no necesita que vengas y digas, ¿ya vieron al hermano? ¿No? Y mira lo que está haciendo él. Y seguramente, no, Dios no necesita nuestro testimonio. Dios no necesita que la iglesia sea abundante en especulaciones de lo que hacemos o lo que no hacemos. El Señor conoce el corazón de los hombres. El Señor no necesita nuestra ayuda para conocer a los hombres. Su mirada es mucho mejor que la nuestra. ¿Se acuerdan lo que va a venir más adelante? ¿Quién va a venir al Señor? En el capítulo 3, un hombre que se llamó Nicodemo. Y tú no ves a Juan ahí acercándote, Señor, ahí viene Nicodemo, cuídate porque es uno de los principales sacerdotes. No, es cuidado. No en el capítulo 4, mira, esa mujer es samaritana, tiene muchos esposos, ya investigué. No hay necesidad. Dios conoce a los hombres. Él conoció que cuando se acercaba a Nicodemo, aún Nicodemo diciendo, Señor, tú que... A ver, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Cuando tú, o estudiamos ahí en el capítulo 4, la conversación con la mujer samaritana, Dios conoce a esa mujer. Cuando leíamos hoy ahí en el capítulo 6 de Juan, me dice cómo es Dios ahí en la cena del Señor. Mucha gente iba a Jesús, ¿por qué? Porque tenía hambre. Y Jesús les dijo, ustedes vienen porque fueron alimentados. El Señor Jesús también sabía cuando alguien se acercaba y quería hacerle caer. Y se acercaban entonces ahí los fariseos, los saduceos, y decían, oh gran maestro. Y el Señor, ¿qué les decía? Hipócritas. Y respondía a sus cuestionamientos. También conocía a sus discípulos. Cuando Pedro se acercó al Señor y le dijo Pedro al Señor, Dios, no, de ninguna forma pase eso contigo, que no pase la crucifixión. ¿Y qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás. Pones la mirada en las cosas de los hombres. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce tu corazón. En este preciso momento, Él está viéndote. Él está viéndome. Abramos todos ahí en 2 de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Dice ahí la palabra de Dios.
Ve bien el pasaje y dice ahí, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento del Señor está ¿qué? Está firme. No importa que la apostasía de la iglesia avance. No importa que las iglesias cada vez sean más pequeñas. No importa tantas batallas allá afuera. No importa si el mundo cada vez piensa más que tiene la razón. No importa eso. El fundamento de Dios está firme. Está firme en que el Señor conoce a los que son suyos. Y después viene la otra realidad, la otra cara de la moneda. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En la iglesia nosotros no conocemos los que son del Señor. No los conocemos. Pero el Señor sí nos dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de iniquidad. Eso es lo que vemos en los pasajes. Cuando nosotros tenemos que pasar por un proceso de disciplina dentro de la iglesia, cuando nosotros tenemos que pasar por un proceso de decirle a una persona, mira, tú ya no puedes venir a la iglesia, tú ya no eres parte de nosotros. No es que decimos no eres salvo, no es decimos eso. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18 que nosotros no podemos considerarlo como salvo, que hemos de tomarlo como un gentil y como un publicano. Pero antes de eso, ¿descansamos en qué? Que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. No hay forma, mi amado hermano, de evitar lo que el Señor mira en nosotros. No puedes justificarte. No puedo justificarme. No necesita tus explicaciones. No necesita mis explicaciones. No te puedes esconder. Yo no me puedo esconder. Me recuerda al Salmo 139 cuando David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol pongo mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No está la palabra en mi lengua, ahí aquí, oh Jehová, ¿tú la sabes? Tú la sabes toda. Hermanos, no hay forma de evitar la mirada del Señor. ¿Te acuerdas del primer punto que vimos? La lección de la pasión, del fervor, del celo. El Señor sabe lo que tú estás pensando cuando estamos hablando de eso. Cuando es predicada la palabra, el Señor sabe lo que tú estás pensando. Tal vez ni lo estás pensando, pero Él sabe que está ahí. No hay forma de justificarse. No necesita tus explicaciones. No puedes esconderte del Señor. Y eso es la tercera lección que aprendieron los discípulos. El Señor conoce lo que hay en el hombre. Él conoce a todos los hombres. Estas son las tres lecciones que Juan comparte en su evangelio con nosotros. En primer lugar, ese celo del Señor que tú y yo debemos tener. En segundo lugar, el control del Señor en todas las cosas, la veracidad de la palabra. Y en tercer lugar, que la mirada del Señor examina profundamente, con exactitud, tu corazón y mi corazón. ¿Qué Dios te enseña a ti a través de estas lecciones? Su celo, su control y su mirada. Vamos a terminar orando. Padre, gracias Señor por esta tarde que tú nos permites estudiar tu palabra. Señor, gracias porque a pesar de las distracciones, Señor, tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera. Gracias Señor porque examinas nuestro corazón, porque tenemos la promesa de que tú que has comenzado la obra, la completarás hasta que Jesucristo venga.
Gracias, Señor, porque te ocupas de nuestra santidad. Porque, Señor, estás tú interesado y ocupado más que nosotros en santificarnos y en guiarnos a vivir para gloria y para honra tuya. Señor, que no se nos olvide ese celo que debemos tener. Que no se nos olvide que tu palabra se va a cumplir. Y que nunca se nos olvide, Señor, que tú conoces lo que hay en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Glorifica tu nombre en tu iglesia, Roca Eterna. En Cristo Jesús. Amén.